y no tiene certeza en algo fuerte, sólido, el ser humano va a tener una cierta o gran incertidumbre por el futuro. Como usted y yo probablemente. ¿Qué deparará el 2025? ¿Quién quedará presidente? ¿Quién gobernará el país? ¿Qué pasará en otros países? ¿Las cosas mejorarán o empeorarán? No lo sabemos. Donde quiero llegar, mi querido amigo y amiga y hermano que está esta mañana, única, fuerte y sólida esperanza es este Cristo nuestro Señor. Por eso, nuestra situación externa, que sí nos golpea porque no somos entes de otro planeta, somos seres humanos y nos van a afectar. Pero su fe y la mía no se pueden exterminar a causa de las cosas que pasan afuera, porque Cristo está en nosotros. Y es lo que quiero entregarles hoy. Y usted ingresa el 2025 a nuevas metas, de la dieta y todo eso que tiene usted probablemente, que sepa que usted en su prioridad siempre esté Cristo. ¿Alguien me dice algo? Amén. Ya vale, por si acaso. Ya vale el micrófono aquí. Muy bien. ¿Qué dice Romanos capítulo 15? Y habla de esto Pablo. Dice así, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora tengan en cuenta esto, Pablo está escribiendo una iglesia en Roma, una iglesia perseguida por los romanos. No sé si usted vio probablemente la película Gladiador 2, la última. Hubo un breve comentario de uno de los emperadores, porque eran unos gemelos, romanos de esa película, y dijeron un comentario muy despectivo, corto al respecto de los cristianos. Si es que usted se dio cuenta, yo me di cuenta. Es que eso significaba los cristianos para Roma. No eran nada, eran perseguidos, eran una minoría. Y a pesar de eso, para los romanos, la esperanza era César, no Cristo. Por lo tanto, la persecución en los cristianos es o eres de César o eres de Cristo. Entonces, niegas a César y estás fulminado en ese mismo instante. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre llamado Pablo, que pastoreó en esa iglesia, puede decirles que tengan alegría y paz a sabiendas de que si niegan al Dios de este imperio van a ser asesinados? Es porque esta esperanza vale la pena. Es porque Cristo no es temporal. Es porque Cristo es eterno. Es porque Jesús fue Dios, es Dios y vino a hacerse hombre como nosotros, a entregarse por nuestros pecados, a darnos un estilo de vida, a darnos un movimiento, a darnos un mensaje también. Y por eso dice que los llene de toda alegría y paz. ¿Es posible estar alegres y en paz a pesar del entorno en que vivimos? Por supuesto que sí. Porque Cristo está en nosotros. Porque su verdad nos da gozo. Porque la verdad es que el mundo es complicado. Y noticias malas las tenemos todos los días. Pero creo que la peor noticia es saber que me iré a una eternidad lejos de Él. Esa es la peor noticia. Pero Él la cambió. La mejor noticia es que Él perdonó todos mis pecados y que me espera una eternidad con Él. Y usted también, si cree en Él. ¿Amén o no? Por lo tanto, dice para que rebosen de esperanza en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, que nos guía a vivir en alegría, a tomar buenas decisiones, que nos guíe en este momento a glorificar a Dios aún también en las elecciones que tengamos el siguiente año. Y a sabiendas de que el mundo nos estresa y nos llena de ansiedad y nos desmotiva en muchas circunstancias, podemos encontrar alegría y paz en esta esperanza que se llama únicamente Jesucristo. Así es. Y nos entrega la palabra también algo muy importante, porque el ser humano con falta de información también genera incertidumbre. Y es por eso para usted y para mí que necesitamos escudriñar y conocer de la palabra. Y saber qué dice la palabra respecto de Cristo y cuál es la esperanza que nos aguarda. Y una de esas es que tenemos esperanza de salvación. Por eso dice 1 de Pedro 1, 3, 4. Es otro versículo, pero se equivocaron por si acaso. Bueno, el versículo que dice la verdad en 1 de Pedro habla de que tenemos una salvación incorruptible, inoxidable,
y que Dios nos puede salvar a pesar de nuestros pecados y que nos aguarda lugar para nosotros en la eternidad. Es decir, amigos, este mundo no es todo lo que tenemos. Dios fuera un Dios cruel si este mundo fuera todo lo que tenemos. Pero nos aguarda una esperanza, nos aguarda un lugar, nos aguarda una eternidad con Él. El día que Él venga o el día que Él determine llevárselo a usted en cualquier circunstancia. Pero ese día junto con Cristo es nuestra esperanza mayor, de que mi eternidad y usted la pasaremos con Él siempre. Tenemos esperanza de que Él volverá también. Una cosa importante es que Jesús fue profetizado y vino. Nació, hizo cosas buenas, sanó, predicó, levantó muertos, predicó el Evangelio, formó un movimiento. Después fue crucificado y murió. Después, obviamente, resucitó. Ascendió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, dice la Escritura. Pero vendrá por segunda vez. Y aguardamos esa esperanza de este Cristo, de este Dios verdadero que vendrá por segunda vez por su iglesia. Y continúa este versículo, por favor, más adelante, please. Tito 2:13 dice así: mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mientras aguardamos esta segunda venida, mis amigos, es una esperanza para nosotros. La iglesia del siglo I, como usted lee tal vez Hechos en adelante, después de Cristo ascendió a los cielos, esta iglesia tenía esta esperanza, a sabiendas de que su propia vida era un riesgo ser cristiano. Porque eran perseguidos por los romanos, por los judíos, por los griegos, por los persas, por todo el su alrededor. Eran una minoría para otros imperios, pero eran una amenaza creciente para cualquiera de ellos. Porque la iglesia no la podía detener nadie. Ni el Hades ni las fuerzas del mal podían acabar con ella como prometió Cristo. Por lo tanto, la iglesia tenía una esperanza, es que Cristo probablemente venga mañana, según su esperanza. Porque para ellos estar en su casa, porque habían casas de iglesia, no habían templos como ahora, habían casas de iglesia. Y se reunían entre ellos a comer, a orar, a hacer comunidad y a aprender la doctrina de los apóstoles. Probablemente una de esas noches habían antorchas que golpeaban sus puertas y eran los romanos que se los llevaban de esclavos o a asesinarlos, o a los estadios de Roma para que sean comidos por las bestias, los leones, etcétera, mientras todos gozaban, mientras ellos murieran. Ese era el riesgo de ser cristiano en ese momento. Pero su esperanza era una sola, y es que este Cristo es verdadero, que hay muchos dioses falsos, que hay muchos dioses que hemos creado como seres humanos, pero que hay un solo Dios que prometió venir y vino, prometió que vendrá por segunda vez, entonces vendrá. Una esperanza también en el hoy, porque Cristo nos fortalece todos los días. Porque ¿qué pasa hasta que eso suceda? Llegará el día que estaremos con Cristo sentados con Él en la mesa, abrazándolo, preguntándole 1000 cosas. Pero hasta el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Hebreos 6 nos dice, tenemos una firme y segura ancla. Y no sé si usted de alguna forma ha ido una vez al mar, ha subido tal vez a un bote, a un barco, etcétera. Pero el ancla hace que este vehículo sea inamovible, a pesar de las olas, a pesar de los vientos, a pesar del clima, a pesar de cualquier cosa, mientras este vehículo esté bien anclado hacia una roca, es completamente inamovible. Mi alma y la suya, como decía David en un salmo, le pedía a Dios en un salmo, acalla mi alma, le decía David. Y probablemente por muchos pensamientos, muchas emociones estaban en su corazón. Yo soy igual, usted también. Nos preocupamos por el 10º, porque vamos a comer después, o las deudas, o bueno, tarjeteamos todo diciembre, vamos a ver en febrero, cuando tengamos 2 meses de gracia, cómo tenemos que pagar y tantas cosas más. O cuando venga abril, en la época de los niños, cuando van al colegio de nuevo, tantas cosas, ¿no? A la final, son circunstancias que pasan en la vida. Pero así mismo como este vehículo que está anclado hacia la roca, que así también sea nuestra alma este 2025. Que nuestra alma sea anclada a esta firmeza llamada Cristo. Y por más olas, por más vientos, por más mal clima que se avecine,
Por más nube negra que veamos en el fondo, sabemos que tenemos una firme y segura esperanza con Cristo Jesús. Nuestra esperanza, mi amigo y amiga, no es el presidente que vendrá a gobernar los siguientes años al país. No será un gobernador mundial, no será otro país que nos venga a ayudar. Habrán circunstancias que nos van a ayudar, por supuesto que sí. Pero nuestra alma ser salvas y sanar nuestras propias heridas, cuidar y curar nuestros pecados y curar nuestros pensamientos, el único es este hombre, este Dios hecho hombre llamado Cristo, en el cual es posible confiar. Puedo confiar en Él, puedo otorgar mi corazón a Cristo, puedo entregar mi familia a Cristo, puedo comprender que nada me pertenece, todo le pertenece a Él y lo que tengo me lo dio por gracia para que lo administre y usted también. Porque todo lo que tenemos es dado de gracia por Dios, todo. Si usted se va al espejo, se ve guapísimo, guapísima, es porque así Cristo quiso hacerlo usted. Y se ve feo, también Cristo quiso hacerlo así. Pero a pesar de eso, tenemos una firme y segura ancla para nuestra vida. Porque circunstancias van a venir, gente. 2020, no sé si se acuerden, no soy muy crítico a veces acá arriba de otras iglesias o denominaciones, ¿no? Trato de ser respetuoso, pero vale la pena contarlo. 2020, enero, o los últimos cultos de diciembre del 2019. El 2020 será el año de tu multiplicación, de tu expansión, de la economía, de vida, de la abundancia. Marzo 2020, ¿qué pasó? Tuvimos una pandemia, ¿verdad? Que inclusive acá nos costó reunirnos mucho tiempo después. Las filas estaban súper separadas, ¿se acuerdan? Y nos ponían la pistolita en la cabeza, ¿no es verdad? Había que poner nuestros pies en, incluso si era cloro, dióxido de cloro, una cosa así. Y vivimos de esa forma hace muchos años. Nadie lo vio venir. Bueno, por Asia sí, por acá no sabíamos nada de eso. Nadie pensó que ese año iba a ser así. Por lo tanto, las circunstancias externas nos van a golpear, por supuesto que sí. Mucha gente perdió su fe, por supuesto que sí. Perdimos amigos y familia, por supuesto que sí. Yo lo hice también, me pasó a mí también. Sin embargo, hay un ancla firme en la cual tiene que reposar mi alma ansiosa por el futuro. ¿De qué voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar los siguientes años? ¿Cómo se comportará el mundo los siguientes años? ¿Cómo vendrá el invierno? ¿Será sequía nuevamente o vendrá el niño otra vez? No lo sabemos. Lo que sí sé es que mi vida depende únicamente del único Dios verdadero al que Dios envió, que es Cristo. Su vida reposa en sus manos. Nada lo sacará de allí, dice la Biblia. Ese es su Dios, quien lo ama, quien lo protege, pero está en su decisión asegurar su alma en esta ancla. ¿Amén o no? Dígale que está a su lado, ponga su alma en esta ancla, por favor. Y continúa Pablo en esta carta a los Colosenses, dice así: a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio, hablando del Evangelio como tal, entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en ustedes. Imagínense, a veces la culpa misma de nosotros pensamos de que no merecemos nada, y es verdad, no merecemos nada. Pero en su gracia, a pesar de eso, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y eso es una esperanza para otras personas también. Porque déjeme decirle algo, nos encontramos aquí reunidos nosotros con un buen mensaje, que es Cristo en nosotros. Pero afuera hay muchísima gente que no tiene ni la menor idea de dónde depositar su esperanza, que le falta información, que no tiene certeza de si seguirá su trabajo o no por el próximo año, no sabrá si será sanado en su enfermedad, no sabrá cómo deparará la economía, no sabrá cómo viene el mundo, están ansiosos, complicados, la seguridad, la delincuencia, etcétera. Pero nosotros tenemos a Cristo y podemos compartir ese Cristo con otras personas entonces, porque ese es un propósito por el cual usted y yo continuamos con vida, es compartir
de Cristo con otras personas. Y es modelar que este Cristo que vive en nosotros, otros también lo vean reflejado. Y sepa que esta es la esperanza gloriosa por la cual usted y yo vivimos. Por lo tanto, la salida es un desafío para usted. Y no se trata solamente de mucho conocimiento. Pero ¿por qué no le cuenta a alguien que sabe que no conoce de Cristo, que necesita ayuda probablemente? Pregúntele si puedo orar por él o por ella. Ore antes de comer con esta persona en su trabajo. Pregúntele cómo le va con su matrimonio, si le contó alguna vez que estuvo complicado, cómo están sus hijos. Y estoy seguro que abrirán su corazón y será una gran oportunidad para que usted comparta de Cristo. ¿Amén o no? ¿Y cuál cree que es la esperanza, como decía hace ratito, de una iglesia perseguida en el siglo I? Esta iglesia perseguida, cuando comenzaron los apóstoles y Pablo, por supuesto, a propagar el evangelio en Asia Menor, en África, en Europa, etc., de pronto todos fueron asesinados, aún también los apóstoles y aún también quienes los seguían a ellos como tal. Para que tengan en cuenta, los romanos o los griegos o todos los que se encontraban persiguiendo a los cristianos no tenían ningún tipo de sensación de pena ni dolor, ni por mujeres, ni por niños, ni por adultos, ni por hombres, ni por ancianos, ni por nadie. Algunos eran vendidos como esclavos o esclavas. En Grecia inclusive las mujeres tenían cierto empoderamiento con los hombres también. Entonces en muchas circunstancias era contrario ser cristiano en esa época. Si tenías redes sociales en esa época, si era un versículo, no te daba like nadie, para que me entiendan el joven, por si acaso, el adolescente. No había esas oportunidades. La iglesia era completamente perseguida, era una iglesia escondida en muchas oportunidades, en casas, en cuevas, en reuniones no había un rótulo, un letrero que diga Iglesia Cristiana, Alianza, San Borondón, bienvenido, redes sociales, videos. No había esa circunstancia en ese momento. Había un solo mensaje y había una sola reunión, y esta era para hablar de esta esperanza, que probablemente para Cristo vengan mañana. Y que tal vez, probablemente, nosotros como iglesia, hablando en ese momento, perdamos la vida mañana. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Perhaps Today, en inglés, quizás hoy. Y la iglesia del primer siglo vivía de esa forma. Quizás hoy venga Roma por nosotros a matarnos. Quizás hoy vengan los griegos a matarnos. Quizás hoy nos entreguen los judíos, porque fuimos judíos en una época. Quizás hoy, o quizás hoy venga Cristo, porque esa era su esperanza. Quizás hoy venga Cristo y por fin nos libraremos de este mundo lleno de pecado, de muerte y de corrupción. Y es por eso que en este nuevo año mi invitación para usted, siendo repetitivo, ancle su alma a Cristo y no más a este mundo. Hay principios del mundo que tratan de competir con los principios de Cristo. Tratan la venganza, la lujuria y muchas más cosas cuando Dios nos determina amar a Dios y amar al prójimo como uno mismo. Anclemos nuestra alma a Cristo. No vengo a prometerles que las cosas estarán mejor el próximo año porque no lo sabemos. Lo que trato de invitarles a usted es que usted conozca más a Jesús, porque esta esperanza sí vale la pena. Si yo pongo mi esperanza en este mundo, encontraré los mismos principios que me han dañado toda la vida. Y no puedo hacerme ese autogol. Necesito encontrar a Cristo y poner mi alma y anclarlo únicamente en Él. Entonces, sus hijos, sus relaciones, su economía, sus sueños, sus metas, sus proyectos, sus amistades, sus círculos sociales, ánclelas a Cristo. Y créame que vale la pena anclar su vida en Cristo. Y como decía Pablo en Romanos, alegría y paz en esta esperanza que es únicamente Jesucristo nuestro Señor. Y vale la pena como tal. Y por eso que estos cristianos del primer siglo tenían a este Cristo como esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo primeramente es misericordia y gracia. A pesar de mi pecado, a pesar de las posibilidades en muchas oportunidades de negar a Jesús,
de no querer escuchar a Cristo. Mi madre era cristiana muchos años antes de que yo, y me quería llevar a la iglesia, me mandó un retiro, nunca quise saber nada. A pesar de eso, hay misericordia y gracia de Cristo para mí, para usted. A pesar de que tenemos luchas, a pesar de que probablemente caemos o volvemos a levantarnos, hay misericordia y gracia para usted todos los días de su vida. Por favor, siguiente. Eso, gracias. Que también es Cristo, también Jesús es santidad y pureza. Porque al final nosotros estamos acá el día de hoy. Y una cosa que Jesús nos dejó en esta tierra y en la Escritura es saber cómo tenemos que vivir. ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? No es ningún pastor terrenal, es Cristo. Y Jesús nos entregó los mayores ejemplos de santidad y pureza. En la Biblia, estaban a punto de apedrear a una mujer adúltera, que dice que fue sorprendida en el acto justamente. Y este hombre maravilloso llamado Cristo estaba con la mirada del suelo escribiendo en la tierra, probablemente para no querer verla. Nadie te juzga, vete y no peques más. Ese es nuestro Dios. A ese Cristo yo puedo depositar mi esperanza. De pronto este Cristo no se dejó gobernar, porque la Escritura dice inclusive que Jesús fue tentado aún en todo, como usted y yo también, en muchas oportunidades. Jesús es nuestro ejemplo de santidad y pureza, de tener buenos pensamientos, de amar al prójimo. Que cuando queremos golpearnos, no lo golpeamos, le decimos Dios te bendiga. Tampoco tan evangélicamente, ¿no? Pero más o menos. De orar por alguien, de perdonar cuando nos hacen daño, de sacar de mi corazón el rencor y entregárselo al Señor. De cuando me siento ofendido por alguien, no querer tomar venganza, entregárselo al Señor. Y sobre todas las cosas, amarlo a Él, amar al prójimo como a mí mismo. Justicia. Y una de las cosas que tanto ha sonado este año y estos últimos años, por lo menos en nuestro país, es la injusticia que se vive. Pero la justicia terrenal es que usted y yo somos culpables de nuestros pecados y merecemos una eternidad lejos de Dios. Pero la justicia de Dios, ¿sabe cuál fue? Entregarse a sí mismo por nuestros pecados y Él tomar el castigo de nuestra paz, según dice Isaías 53. Esa fue la justicia de Dios. Amarnos de tal manera que entregó su propio Hijo para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la justicia de Dios para con nosotros. También Jesús es sabiduría. Quienes hacemos planes, probablemente se va a casar usted, o va a comprar una casa, o va a cambiar de profesión, o está estudiando. Jesús es sabiduría. En oportunidades Jesús se encontraba toda la noche orando y bajaba donde los discípulos mientras los esperaban. Muchachos, bueno, la agenda es esta. Era porque dependía de su Padre. Tenía que orar primero antes de cumplir con su agenda. Vamos a Galilea, vamos al desierto de Judá, vamos a Jerusalén, vamos a Nazaret, en cualquier lugar. Primero Jesús tenía que orar. Entonces voy a entregar mis sueños, mis metas, lo que creo que es mío para que Dios haga con Él su voluntad. Porque Él es sabio y yo no. Porque yo soy ignorante y Él no. Porque Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo sabe. Y estoy seguro que cosas que probablemente no sucedieron, que planifiqué, fueron porque Dios así quiso y fue mejor para mi vida. Porque Dios es sabiduría. También es nuestro Redentor, Jesús. Porque al final el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Yo tenía que estar en esa cruz, pero estuvo Cristo. Jesús nos sanó de nuestras enfermedades y nos libró de todos nuestros dolores, dice la Biblia. Ese es nuestro Dios. En Él puedo confiar y en Él puedo entregarle mi corazón 100% sin ningún tipo de duda. Es el Cordero de Dios también. En Juan capítulo 1 se encontraba un familiar cercano de Jesús. ¿Quién estuvo en la película la semana pasada? De Chosen. Bueno, por ahí estuvo Elizabeth, también estuvo embarazada, que es Juan el Bautista, obviamente. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es quien nos limpia de toda maldad.
Él es el Cordero sacrificado. Él fue quien nos limpió de todas nuestras culpas y nos promete un lugar eterno de aquí en la eternidad. Él vino a resolver la noticia que no se podía resolver con dinero, ni con poder, ni con reputación, ni con ningún otro elemento terrenal. Tenía que ser Él un Cordero sin mancha y sin pecado, que no abrió su boca como oveja directo al matadero. Él es nuestro Dios, Cristo. También es Señor y Rey. Es nuestro Dios. Él gobierna nuestras vidas. Y un punto importante, decía algún escritor, nuestro corazón es gobernado por algo o por alguien. Puede ser la riqueza, puede ser una circunstancia, puede ser un trabajo, puede ser una profesión, puede ser una pareja también, o por alguien también, que puede ser Cristo. Mi corazón tiene que entronizarse a Cristo y que se haga su voluntad en Él. Es el buen pastor. Y el pastor guía a sus ovejas al redil y deja la 99 y va por la que se perdió. Y probablemente ha sido un mensaje para ti o para mí alguna vez. Cuando llegué a la iglesia como oveja descarriada que se fue a las 99, Él fue por mí. Y Él me trajo de nuevo del redil. Y creo que puede ser un domingo hoy para que también usted, si cree que se apartó del redil, el buen pastor lo traiga nuevamente al redil. Deja la 99 y buscar la que se perdió. Nos pone importancia cada uno de nuestros corazones y pensamientos. ¿Cómo no voy a anclar mi alma a este Dios? También es sanador. Porque al final, ¿cómo puede científicamente o lógicamente un hombre que era dedicado a hacer el mal, a hacer el bien? Si un hombre como Pablo, por ejemplo, que fue perseguidor, asesino de cristianos, de pronto él se hizo uno de los mayores predicadores y apóstoles del siglo I después de Cristo. ¿De qué forma es posible cambiar un corazón tan radicalmente si no es por el poder de este Cristo sanador? Si no es porque de alguna u otra forma, como enseñamos siempre en Celebra, quienes hemos estado aquí en Celebra, y hemos enfrentado nuestras emociones lastimadas, ha sido Cristo quien nos ha sanado en cada una de ellas. Y aún también ha borrado y ha sanado cualquier recuerdo, que ahora lo contamos para la gloria de Dios. Y también es intercesor, Jesús, porque dice la Biblia que Él intercede por nosotros frente al Padre, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Nadie llega al Padre si no es por mí. Puedo confiar entonces en este Dios. Es camino, verdad y vida también. Es camino para los perdidos. La verdad para que queremos conocerlo, la vida para quien queremos entregarla. Es una vida abundante para nosotros y una vida eterna para aquellos que creen en Él. Es el pan de vida, dijo Jesús una vez. Y dentro de este contexto me encanta la historia de este versículo. Porque justamente lo que Jesús está diciendo es, en el mundo encontrarán cualquier cosa que les puede otorgar satisfacción. ¿Hay riqueza de satisfacción? Por supuesto que sí. Los círculos sociales, la fama, por supuesto que lo es. Pero Jesús decía, volverán a tener hambre. Pero si comen de este pan, no volverán a tener hambre, ni sed, jamás. Me sentiré, y usted se sentirá un hombre, una mujer satisfecha con Dios. No necesito comprar más ropa, necesito tener más dinero, necesito tener más gente. Eso acaba con Cristo. Porque en Cristo estamos completos y satisfechos. Jesús es la luz del mundo también. En este mundo oscuro, lleno de corrupción y de pecado, donde no hay señales claras bajo ningún concepto, donde de un lado solamente Cristo es la luz que yo puedo llegar a entender para encontrar mi salvación. Es la solución a todos los conflictos. Cristo lo es. Y por último, Jesús es el alfa y el omega. Jesús es el principio, Jesús es el fin. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él gobierna con poder y vendrá con poder por su iglesia. Él es nuestro Dios.
Él es nuestro Señor y en Él puedo anclar mi esperanza. En Él puedo tener mi esperanza y en Él puedo decir, Dios, en ti confío. Cualquier cosa que suceda en adelante será tu voluntad. Pero puedo guardar mi alma en ti. ¿Amén o no? Amén. Por eso es que, pues empecé. Este mundo solo encontramos malas noticias, la mayoría de veces. Como le decía, probablemente noticias que ni siquiera nos enteramos. Yo trato ahora de no ver tanta noticia en la televisión como antes hacía, pero las redes sociales están llenas de todas ellas, en todos lados. Secuestro por aquí, secuestro por acá, unos están en el semáforo con el celular allí para que no hagan nada. Y la verdad es que a todos nos golpea. Pero creo que esto no puede alejarme de Dios en absoluto. Tengo que aprender a confiar en Él, de que Él tiene en sus manos la historia y que nada se ha escapado de su control y que mi alma reposa en sus manos y que me espera el lugar para Él, para usted también, para esta iglesia nos espera el lugar para Él y que este mundo es todo lo que tenemos. Que conocerlo a Él es lo más sublime que podamos tener. Y que nos encontramos aún con vida aquí en este mundo para compartir de este Cristo a otras personas. Por eso les digo, mis amigos, y les invito, en este nuevo año, a confiar en esta esperanza. Que esta esperanza sí vale la pena. Este Dios sí vale la pena. Esta esperanza no nos dejará, no nos decepcionará, no nos dejará como últimos, no nos perderá. Cristo es nuestra esperanza. Y este Alfa y el Omega que se hizo hombre, vino a morir por nosotros, vendrá por segunda vez. Y este mundo es todo lo que tenemos, mis señores amigos. Tendremos más por venir. ¿Amén o no? Pónganse de pie conmigo, por favor. Feliz 2025, dice. Feliz 2025. Un aplauso fuerte. Yo le decía que el ser humano, por falta de información, siempre genera incertidumbre. Tal vez nos falta información. Nos falta conocer de este Cristo. Siempre lograremos conocerlo mucho más, porque es eterno, porque es maravilloso, porque siempre descubrimos más cosas de Él en la Escritura. Le invito entonces a este nuevo año que se sumerja en la Escritura. Vaya a punto de partida. 8 sesiones todos los domingos a las 10 de la mañana a partir de enero. Que conozca más a Cristo. Vaya a Escuela de Antioquía. Conozca, pero mucho más profundo de Cristo y su iglesia y sus apóstoles. Y lo que es la teología bíblica. Vaya a Celebra. A conocer a este Dios sanador, como le comentaba. Y por qué no, vaya a Casa Iglesia. Y conozca a Cristo y a comunidad con otras personas. Que ese sea su prioridad y su desafío para este 2025. ¿Amén? ¿Amén o no? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si abraza a alguien? Familiares, uno con su esposa, con sus hijos, con sus amigos. Y si encuentra solito a alguien, invítelo. Tengo una familia extendida. Y oramos. Oramos por una sola cosa, que Cristo sea nuestra esperanza y que nuestra alma esté anclada en Él siempre. Padre Celestial, gracias por este año maravilloso, lleno de muchas pruebas, procesos, Dios, cosas que no entendemos. Pero lo que sí entendemos, Dios, es que Tú estás con nosotros, nos amas y no podemos hacer nada porque nos ames menos, Dios. Gracias, Señor, por la gracia y la misericordia que nos has otorgado estos 12 meses, Dios. Todos los días, Señor, nos levantamos y nuevas misericordias tuvimos, Señor. Te pedimos que en este nuevo año, Dios, con nuevas metas, nuevas cosas por venir, Padre, sé lo que sea que suceda, Señor. Que nuestro corazón, que nuestra alma, nuestras emociones y pensamientos estén ancladas a esta roca firme que eres Tú, Señor. Y que por más cosas fuertes, por más climas fuertes que se avecinen, nuestra vida y nuestra alma jamás se mueva de esta ancla, Señor. Que eres Tú, mi Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Padre, te rogamos, Dios, que nos perdones
de nuestros pecados, Señor. Que nos limpies de toda maldad, Padre Celestial. Purifícanos con hisopo, como decía, Señor, el salmista. Y rogamos, Padre Celestial, que abra nuestra boca, nuestro corazón también, para compartir de ti a otras personas. Guíanos como iglesia siempre hacia ti, Espíritu Santo. Guíanos a toda verdad y convéncenos siempre de pecado, Señor. Del pecado que no está bien, papi, en nosotros. Gracias, Señor, por este año. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.